Decimos. Tome su Biblia, por favor. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a orar sobre la palabra. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Venimos con un corazón dispuesto para recibirla. En este momento te pedimos que nuestro entendimiento sea confirmado, que nos sigas enseñando, que si no entendí algunas cosas, Señor, de las semanas anteriores, hoy puedan ser entendidas. En el nombre de Jesús, en medio de la paz, recibimos tu voz. Danos tu maravillosa voz. En el nombre de Jesús, guiado siempre por tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. No tome asiento todavía, por favor. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12. Vean lo que dice la Escritura. ¿Cómo dice? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Mire, estamos a 2 semanas del desfile, poquito menos ya, ok. Y yo quiero, bueno, ahorita casi todos los anuncios son desfile, ok. Quiero pedirle, fíjese bien, que tome en cuenta mucho lo que dice la Escritura. Dice aquí, porque sí primero, porque sí, ese sí siempre es una condición. Habla de algo que está condicionado. ¿Que está qué? Dice, sí primero. Entonces, ¿qué debe estar? Además de ser condición, debe estar puesto en primer lugar. ¿Ok? Y vean lo que dice, si primero hay, ¿qué cosa? ¿La voluntad qué? Dispuesta. Mucho hemos estado hablando acerca de morir a la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos, ¿verdad? Hoy vamos a seguir hablando un poco de ello. Pero observe lo que el Señor quiere, una voluntad ¿qué? Dispuesta. Yo le pido, fíjese bien, que participe en el desfile, ¿ok? Que no se quede sin participar en él y que vaya inclusive con una voluntad que no a regañadientes, no a fuerzas, no movido porque ya me tienen hasta el copete de tanto anuncio, ¿ok? Bueno, yo ni copete tengo, ¿ok? A ver, ¿cuántos están entendiendo? El Señor quiere una voluntad que sí. Ahora dice, será acepta. Solamente es acepta delante de Dios cuando la voluntad está como en primer lugar y además dispuesta. ¿Cuántos comprenden? Cuando uno hace las cosas sin disposición delante de Dios, eso no es acepto. Usted lo puede hacer y usted cree que ha cumplido, pero no es acepto. ¿No es qué? No es acepto, mi hermano. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo vayamos con un corazón dispuesto a hacer las cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Y luego dice, según lo que ¿qué? Lo que uno tiene, dice, y no según lo que no tiene. Dios nunca te pide algo que tú no tengas. ¿Cómo te lo va a pedir si no lo tienes? Él ya sabe si lo tienes o no lo tienes. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, según lo que tienes, ¿qué tienes? ¿Dinero? Una persona me decía ahorita, pastor, ¿todavía hay necesidades en el desfile? Porque puedo hacer otra contribución, me dijo. Y yo le dije, mira, te voy a decir una sola cosa. Lo único que te voy a decir es que siempre hace falta recursos. Siempre hay necesidad de recursos. Haz lo que te diga tu corazón. Yo no te voy a decir nada más que eso. Hasta ahí se acabó. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ok? Porque si tienes a quien mejor le puedes dar, es a Él. Porque Él acepta y déjame decirte, y contribuye o retribuye y paga.
¿Cuántos me están entendiendo? Y paga en gran manera. Entonces, no pregunte si viene de su corazón, lo que sea, si es dinero, si usted puede ayudar con un recurso como su oficio mismo, carpintería, ¿cómo se llama? Soldadura, ¿verdad? Por favor, cuando estemos armando los trailers, no vaya y voy a ir a barrer un poco y ya me voy a mi casa. O sea, no, váyase con un tiempo y dispóngale al Señor todo lo necesario para ayudar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Mire, yo a final de cuentas siempre confío que el Señor va a poner todos los medios porque el desfile es de Él. ¿Cuál desfile nos ha fallado? Cuando Él dijo se va a hacer, es porque se va a hacer. Hay veces que hay personas que no quieren y parece casi como que yo veo que en su corazón casi quieren como que les vayamos a rogar que quieran. ¿Me explico? Y se ponen en una actitud tan negativa y tan niña que parece como que si uno tuviera que ir a rogarles para que participaran. No, no lo vamos a hacer. El desfile va a salir adelante porque va a salir adelante. Es de Él, no es nuestro. Él va a poner todos los medios, pero Él le hace participar a usted, tener el privilegio de participar en ello. Así es que tome la oportunidad y el privilegio que el Señor nos está concediendo y haga su parte dentro del desfile. El Señor está haciendo grandes cosas en esta ciudad y las va a seguir haciendo. ¿Cuántos me están escuchando? Mire, déjeme darle un pequeño ejemplo. Ayer San Diego participó en su desfile. El desfile en las ciudades americanas no es igual que aquí. Allá convocan a las empresas a que hagan el desfile. Las empresas se juntan y cada quien manda hacer una pequeña delegación. Todo es por parte de una empresa. Y así cada uno se va uniendo, se inscriben, ¿verdad? Y los van acomodando, ¿verdad? De acuerdo a las empresas. También participan las iglesias y eso es lo que está haciendo San Diego. Pero ayer me mandan, fíjese bien, una foto del contingente de San Diego, muy bonita por cierto, ¿ok? Y después de eso me mandan otras fotos. ¿Y qué cree que había en las otras fotos? Un contingente de personas vestidas de demonios en el desfile. Y me mandaron una foto y pastor, por favor ayúdenos a orar para que eso no vaya a, ¿cómo se llama? A causar, ¿cómo se llama? Ni problemas, ni contrarreste lo que Dios quiere hacer en el desfile. ¿Sí me explico? Pero me mandan las fotos, las personas vestidas de demonios. Cuando usted y yo participamos en el desfile, a veces pienso que no tenemos una idea de lo que estamos haciendo. No es un show, no es para ir a lucirnos, no es para ir a dar un nombre a la iglesia, es para implantar el reino de los cielos en nuestra ciudad. Para eso es, mi amado. Para que cosas que nunca han llegado aquí, no lleguen, nunca. ¿Cuántos me están entendiendo? Hace días Dios me decía y me dio una palabra. Por ejemplo, a propósito de las finanzas ahorita. Y me decía, ora contra espíritu de secuestro, contra espíritu de secuestro digital, creo que se llama, virtual. Dice, ora para que esas cosas que están en el sur del país no lleguen a tu ciudad, me dijo. A ver, ¿a cuántos nos gustaría vivir en una ciudad donde de repente ¡pum!, un secuestro virtual? ¿Ha observado usted la paz que tenemos en esta ciudad? ¿Se ha dado cuenta de ello? Bueno, esas cosas suceden cuando usted y yo caminamos por las calles, ¿verdad? E implantamos el reino de los cielos para que esas cosas no lleguen a nuestra ciudad y podamos tener paz siempre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, por eso es que hacemos un desfile, ¿ok? Porque no queremos que esta ciudad se vea envuelta por el pecado, sino al contrario, cada vez haya más personas abiertas a la luz de la palabra. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si lo comprende, le den un aplauso a nuestro Rey, por favor. Entonces, por eso es que lo hacemos, mi amado. Así es que echarle ganas con todo
al desfile, ¿ok? Porque el Señor quiere hacer cosas grandes en esta ciudad. Muy bien, ahora sí puede tomar asiento. ¿Usted se ha dado cuenta que en las ciudades del sur, por ejemplo, les cobran, en muchas ciudades del sur, a los negocios les cobran como una iguala semanal para poder dejarlos funcionar? ¿Usted sabía eso? A ver, ¿cuántos sabían eso? ¿Cobran piso, se llama? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con estas cosas? Con difundir la palabra, con el desfile. Lo que estamos haciendo es impidiendo que todo eso llegue a nuestra ciudad. ¿Estamos comprendiendo? Es bien importante que usted y yo contribuyamos, y con una voluntad dispuesta. ¿Con una qué? Bien, muy bien. Por favor, el mensaje de hoy se llama de esta manera. Dice la escritura así. Perdón, primero se llama así. ¿Cómo se llama? Las letritas negras dicen cómo, blancas dicen cómo se llama. Bueno, así. El título del mensaje, Jorge, por favor. ¿Cómo se llama? Otra vez. Efectivamente. Hoy queremos, fíjese bien, confirmar varias cosas que hemos entendido últimamente. Y si las queremos confirmar es porque en realidad son verdaderamente importantes que sean entendidas. ¿Ok? Son fundamentales en nuestra vida y necesitamos realmente entenderlas. A la luz de la palabra pensamos confirmarlas. ¿Ok? Hace 2 semanas, última vez que estuvo su servidor frente a usted compartiendo, hablábamos de esto. Por favor, Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. La escritura dice de esta manera. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. ¿Ok? Esto conforma, fíjese bien, ya lo habíamos dicho, una cuadratura. 4 elementos que es importante que usted y yo comprendamos, ¿ok? En nuestro desarrollo espiritual. El primero, Jesús lo dice en el verso 31 y dice de esta manera: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Lo primero que el Señor desea, fíjese bien, de nosotros es que usted y yo, ¿qué cosa? Permanezcamos, más que en la iglesia, en la palabra. ¿Ok? Más que en un servicio o en un ministerio, en la palabra. ¿En dónde? En la palabra. ¿Ok? Porque la palabra, fíjese bien, es el inicio de esta cuadratura y es lo que detona todo, lo que activa todo. Si usted quiere realmente un crecimiento espiritual en su vida, lo que va a activar todo en su vida es la palabra. ¿Qué es? La palabra. Efectivamente. Quien quiera tener cualquier clase de desarrollo en su vida espiritual, lo que lo va a hacer desarrollar o activar es la palabra. ¿Ok? Por eso ahí empieza todo. Si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra. ¿Ok? Dice él, en su palabra. ¿En qué? Otra cosa muy importante aquí es asegurarnos que realmente viene de su voz. Porque dice, en mi palabra.
No dice en la palabra, simplemente dice en mi palabra. Él se encargó de que ahí estuviese, ¿verdad?, un posesivo, mi palabra. Indicando con ello, fíjese bien, que en lo que tenemos que permanecer es en su voz, no en la voz de la gente, ni en la voz de cualquier persona que se presente frente a nosotros, sino en su voz, lo cual indica que cualquier persona que nosotros oigamos, nosotros mismos somos los responsables de asegurarnos que esa persona que está hablando en realidad lo hace movido por la voz de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Ok, es una responsabilidad nuestra. Ok, y eso es algo que debemos estar bien conscientes de ello. Ahí empieza todo, porque muchos escuchan a mucha gente creyendo que es voz de Dios y jamás se han asegurado que realmente lo que reciben como enseñanza viene de la voz de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Paso 1, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, paso 2, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Seréis, de ser. ¿De qué? Ser. O sea, realmente ser una persona que es un discípulo. Ahora, observe algo, dice, seréis verdadera, ¿qué? Entonces quiere decir que para ser un discípulo hay una verdad que tiene que estar ¿en dónde? En la mente. No se puede ser discípulo si la verdad no se tiene en la mente ya. ¿Ok? Y para eso, por supuesto, hay que cumplir el paso 1, es decir, permanecer en su voz, en su palabra. Porque su voz es la verdad. ¿Ok? Y quien permanece, le encuentra esa voz y permanece en ella, va a poner la verdad dentro de su mente. Por eso dice, seréis verdadera, ¿qué? Mente, mis discípulos. Paso 3. El paso 3 está en el verso 32 y dice, y conoceréis ¿qué cosa? La verdad. Cuando tú estás constantemente buscando la verdad para ponerla en tu mente a través de la voz de Dios, entonces vas a llegar a ¿qué dice? A conocer la verdad. ¿Vas a llegar a qué? A conocer la verdad. Ahora, fíjese bien, el último de estos 4 pasos dice, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Es solamente hasta que usted y yo, fíjese bien, encontremos la verdad, que seremos ¿qué? Libres. ¿Que seremos qué? Ahora, lo curioso de este caso es lo siguiente. Hay mucha gente dentro del propio cristianismo que dice que ya es libre del pecado. Y aquí hacemos una alusión y relación con la última enseñanza hace 15 días, compartida por su servidor. La enseñanza se llamaba la verdadera libertad del pecado. Observe algo, la libertad solamente llega hasta que se conoce ¿qué? La verdad. ¿Hasta que se conoce qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero hay que quitar todo engaño de en medio, todo error de en medio, para llegar a conocer realmente la verdad y que la verdad nos haga ¿qué? Libres. Y acabo de decir, primero necesitamos hacer a un lado todo engaño, es decir, toda mentira, ¿ok? Y también todo error. Porque quiero decirle que básicamente el pecado, de lo cual buscamos ser libres, tiene estas 2 fuentes. ¿Cuáles 2 fuentes? Número 1, el engaño. Y número 2, el error. Son 2 fuentes diferentes, el engaño y el error. ¿Cuántos están ahí? Por eso es que Pablo, fíjese bien, decía en Efesios 2:1 lo siguiente. Por favor, vamos allá. Dice, y Él os dio, ¿qué dice? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y ¿qué más? Y pecados.
¿Ok? Y esto es lo que se enseñaba hace 2 semanas. Lo que quiere decir delito y lo que quiere decir pecado. Delito es lo que yo cometo. Por eso se llama un ¿qué? Delito. Y la palabra pecado allí, observe que Pablo está hablando de 2 cosas a las que debemos de ser muertos para poder tener ¿qué cosa? Vida. ¿Ya lo vio? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces hay 2 cosas que nos mantenían muertos. Y esas 2 cosas que nos mantenían muertos o nos mantienen muertos se llaman ¿cómo? Delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Ya lo vio? Ahora, usted y yo necesitamos comprender exactamente a qué se refiere Pablo o la Escritura cuando dice delitos y pecados. ¿Ok? Porque delito es el que alguien comete. ¿Ok? Pero pecado en este caso no es simplemente una palabra genérica para hablar de toda clase de pecado. No, pecado, fíjese bien, aquí es en el griego una palabra que le voy a decir el nombre en griego, ¿verdad? A lo mejor no se lo graba, a lo mejor lo quiere apuntar, usted sabe. Se llama hamartano, con J, perdón. Hamartano, así como lo oye, hamartano. Y hamartano quiere decir errar en el blanco. ¿Qué quiere decir? Errar en el blanco. Eso quiere decir hacer algo por error. ¿Ok? Entonces, escúcheme. Hay 2 clases de pecados, hablando de una manera general. Los que cometemos a sabiendas de, y los que cometemos por error, por no saber la verdad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Hay 2 clases de pecados. Los que cometemos, ¿verdad? Sabiendo que es pecado. ¿Ok? Deliberadamente. Y aquellos que cometemos, fíjese bien, pero por error, por no saber la verdad. A eso se refiere Pablo. A que usted y yo necesitamos morir a ambas clases de pecado para poder tener ¿qué cosa? La vida. ¿Ok? Y esto es algo de que se estaba desarrollando hace 2 semanas. Donde usted y yo, fíjese bien, estábamos reconociendo lo siguiente. Número 1, algún día, tiempo atrás, usted y yo aprendimos que el pecado tenía 3 acepciones. Vámonos rápido a Salmos capítulo 51, versos 1 al 3. Salmo 51, versos 1 al 3. Y la palabra dice, ten piedad de mí, oh Dios. Es David, reconociendo su pecado. Dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué cosa? Borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Ahí está hablando de una clase de pecado llamada rebeliones. ¿Ok? Las cuales Dios las trata de una manera específica. Las borra. ¿Las qué? Las borra. Sí, como si hubiera un pizarrón y en el pizarrón está apuntando, Joás, te rebelaste en esto. Prum, le escribe. Como estuviera en una computadora, ¿verdad? Pero Joás se da cuenta que cayó en una rebelión, pide perdón y entonces el Señor le pone suprimir y se borra. Se borra ese renglón. ¿Estamos entendiendo? Lo tremendo es que en el cielo hay tales computadoras que guardan todo. Toda rebelión es guardada ahí. ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora 51:2. Luego dice, lávame ¿qué? Más y más de mi maldad. ¿Ok? Ahí está hablando de otra clase de pecado llamada maldad. ¿Ok? En la escritura, perdóneme, antes de ir al número 2, todavía quiero abundar un poquito más en el número 1. Aunque en realidad no es mucho abundar. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos comprender que la rebelión en la escritura también se llama transgresión. ¿Cómo se llama? Sí, y la transgresión o rebelión es una clase de pecado que usted y yo cometemos contra Dios directamente. ¿Contra quién? Sí, ok. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el Salmo 5:10.
Salmo 5:10. ¿Qué dice la escritura? Dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos, ¿qué dice? Fuera, y observe, porque sé que. ¿Contra quién? Entonces, ¿contra quién es la rebelión? Contra él, ¿verdad? Pero observe que en ese mismo versículo a esa rebelión se le llama transgresión. Dice, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Dice, porque se rebelaron contra ti. Entonces, la transgresión se llama rebelión y es un pecado que se comete directamente contra Dios. Punto número 2, o segundo tipo de pecado. Estamos hablando ahora, fíjese bien, del Salmo 51, verso 2. Y el Salmo 51, verso 2 dice, lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. ¿Ok? La maldad en la escritura es la iniquidad. Y la maldad en la escritura no solamente es la iniquidad, también es la impureza. ¿La qué? Sí, la impureza. Es maldad, iniquidad o impureza. ¿Qué hace Dios o cómo trata Dios o cómo debemos tratar usted y yo con esa maldad, iniquidad o impureza? Lavarla. ¿La qué? Lavarla. ¿Y con qué se lava? Con agua. Ahora, observe que ¿cuántos tipos de lavado necesitan las maldades, iniquidades o impurezas? ¿Cuántas veces se tiene que lavar? ¿Ya lo vio? 2 veces. Dice, lávame ¿qué? Más y más. ¿Sabe a qué está haciendo alusión el más y el más? A que usted y yo un día llegamos a la letra, es decir, a la escritura de la palabra, y comenzamos a conocer la letra. La letra misma nos va a llevar a entender que hay una clase de pecado, como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Llamada iniquidad. ¿Llamada cómo? Iniquidad. Por la letra misma nos damos cuenta. ¿Ok? Y esa iniquidad también es una impureza. ¿También es una qué? Efectivamente. Por ejemplo, váyase a Levítico 16:16. Y Levítico 16:16 dice la escritura de esta manera: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Luego dice, de sus rebeliones y de sus pecados. ¿Ya lo vio? Está hablando de 3 clases de pecado. Y en este caso la iniquidad o maldad le llama ¿cómo? Impureza. ¿Cómo le llama? De tal manera que usted y yo, fíjese bien, la impureza la tenemos que resolver mediante 2 lavados. ¿Mediante qué? Sí. ¿Cómo cree que purifican algo? Primero le dan un lavado inicial y después viene con un lavado mucho más profundo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿A qué hace alusión eso? A que usted y yo llegamos a la escritura y por medio de la letra somos lavados. ¿Ok? En principio, la iniquidad misma, mire, cuando usted y yo algún día comenzamos a aprender de la iniquidad, muchos en el momento en que estaba siendo explicada la iniquidad y sus efectos, ya se estaban imaginando muchas de sus iniquidades en su vida. ¿Cierto o no cierto? Con tan solo estar explicando el tema, híjole, ya sé por qué siempre me enojo, ya sé por qué siempre me lleno de ira, ya sé por qué estos. ¿Estamos entendiendo? Pero la escritura nos muestra que la maldad tiene 2 lavados, es más y más. ¿Y por qué tiene 2 lavados? Porque también es una impureza. Y las impurezas, ¿verdad?, deben tratarse para ser purificadas. ¿Para ser qué? Purificadas. Y la purificación solamente se puede dar cuando primero hay una limpieza y después hay otro proceso más, el cual va a ser el de purificación. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, ese proceso de purificación tiene que ser un proceso más a fondo. Y ese proceso de purificación, escúchame bien, tiene mucha relación con lo que con lo que Jesús estaba diciendo, ¿ok?, acerca de Juan 8:30.
32, cuando dice, y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará, ¿qué? Libres. ¿Por qué dice eso? Bueno, aquí se aplica. Precisamente en el hecho de que hay cosas que usted y yo no conocemos. Son parte de esas impurezas. Son parte de esas iniquidades o maldades que están escondidas a nosotros. Sucedieron tiempo atrás. Todavía están en nuestros genes. ¿Todavía están en qué? Efectivamente, todavía están en nuestros genes. A veces no podemos sentir precisamente sus efectos, pero sí podemos ver que están causando daño en nuestra vida, porque muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta, por ejemplo, del por qué no avanzamos, del por qué no crecemos. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, no oigo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no prospero económicamente más? Algo que estaba haciendo mención Pepe hace un momento, y un tema que a todo mundo le interesa. ¿Ok? ¿Por qué no prospero económicamente más? Bueno, y usted sabe las cosas que hay en el pasado que le han llevado precisamente a no poder prosperar económicamente más. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Muchas de ellas son precisamente porque nuestros antepasados hicieron tales cosas que lo heredaron a nuestras vidas. Nosotros nos hemos encontrado personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el Señor reveló que sus antepasados hicieron despojos. Despojaron a gente de todas sus cosas. Y usted está pagando por lo que sus antepasados hicieron. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero si usted no sabía, ¿lo comprende? Por eso el que es discípulo, el Señor le da a conocer esas verdades, porque permanece en la palabra. Es como un premio, una recompensa por estar buscando, ¿qué cosa? Su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, esa es una de las dimensiones de este verso. No solamente se trata de encontrar la verdad de la Escritura, también hay verdades que están escondidas a nosotros. Ok, y eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Y al final, por ello es que también dice, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿están entendiendo? Bien, entonces fíjese bien, vamos en una segunda clase de pecado. Luego hay una tercera todavía, 51.3 de Salmos. Y el 51.3 de Salmos dice, el 2 todavía. Dice, lávame más y más de mi maldad. Y luego dice, y límpiame, ¿qué dice? De mi pecado. ¿Ya lo vio? Límpiame de mi pecado. Ahí está hablando de otra tercera clase de pecado. Y esta tiene que ver con el pecado que hay en el mundo, por la corrupción misma que hay en el mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en el cual al momento en que yo llego a la tierra, estoy ahí ya como parte de ese pecado que me envuelve, me atrapa, ¿ok? En el mundo. Por eso es que en el verso 5, vayamos al verso 5, 3 versos más adelante, David dice lo siguiente, fíjese bien, he aquí en maldad, ¿qué dice? He sido formado. ¿Qué quiere decir? Me dieron una forma, un cuerpo que tiene, ¿qué cosa? Maldad. ¿Qué es la maldad? Iniquidad. Entonces David está diciendo, en maldad o en iniquidad he sido formado. Pero luego dice, y en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. Concebir quiere decir cuando algo ya entra en el mundo. ¿Ok? Porque la concepción solamente se da en la tierra, no se da en los cielos, se da en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando se junta, ¿verdad? ¿Ok? El material del hombre con el material de la mujer y sucede ya la concepción, la cual se da solamente en la tierra. Pero en la tierra hay corrupción de pecado. ¿Qué hay? Y por eso David, dice, y en pecado me concibió mi madre. Ahí entré yo a la tierra y cuando entré ya estaba presente la corrupción del pecado. Por lo tanto el bebé comienza a entrar, ¿verdad? Ya en la corrupción del pecado.
¿Cuántos me están comprendiendo? 3 clases de pecado. A ver, ¿cuántos dice? Muy bien. Pero aprendimos también hace 2 semanas que como todo lo que Dios hace cuando establece un orden, siempre tiene ¿cuántos elementos? 4. Y si hay 3 clases de pecado, entonces quiere decir que nos falta por entender 1. ¿Y cuál es ese 1? Hágase usted la pregunta. Regresamos por favor a Juan 8:32. Vean lo que dice la Escritura. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Mire, esta cuadratura empezó de esta manera. Dice, si permaneciereis, ¿qué? En mi palabra. Y ahora estamos viendo que en las 3 clases de pecado, una Dios las borra, otra Dios, ¿verdad?, las puede lavar con el agua de la palabra, y otra también la puede limpiar, y si la va a limpiar, también la va a limpiar con la palabra. Porque Juan 15:3 dice de esta manera. ¿Qué dice Juan 15:3? Ya vosotros, ¿qué dice? Estáis ¿qué? Limpios. ¿Por la qué? Entonces la palabra tanto lava como también ¿qué? Limpia. ¿Estamos entendiendo? Y si el primer factor de esta cuadratura, ¿verdad?, o de estos 4 elementos es si permanecierais en mi palabra, quiere decir, fíjese bien, que la palabra va a producir un efecto lavador y limpiador. ¿Cuántos estamos ya entendiendo? ¿Ok? Ahora, eso es cuando usted y yo llegamos a la palabra. Estas 3 primeras clases de pecado nos son dadas a conocer, y usted y yo por la palabra comenzamos a quitar todo eso de nuestra vida. ¿Están ahí? Pero observe algo, es hasta el último elemento de esa cuadratura que Jesús dijo, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué quiere decir? Que la palabra por sí misma, es decir, la letra por sí misma, lava y limpia. ¿Ok? Pero necesitamos todavía de la verdad para poder ser completamente ¿qué? Libres. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Quiere decir que hay una etapa en nuestra vida, fíjese bien, cuando usted y yo buscamos la letra. Es decir, buscamos la palabra por lo que dice en la letra. Y si ahí dice, no codiciarás, pues entonces nosotros tomamos una decisión y decimos, bueno, vamos a dejar de codiciar. Y si dice, no hurtarás, y también dice, no matarás, pues también tomamos decisiones en cuanto a la letra, porque la letra explícita y directamente nos está diciendo que no hagamos eso, y entonces usted y yo dejamos de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el asunto es que no es suficiente la letra para poder ser libres del pecado. Porque hay que conocer ¿qué cosa? La verdad. ¿Hay que conocer qué? La verdad. Y la verdad de la palabra no solamente está en la letra, está en lo profundo y detrás de la letra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿lo está comprendiendo? Es entonces cuando usted y yo comenzamos a buscar el entendimiento de la letra, que podemos comenzar a comprender algunas cosas que antes nunca habíamos entendido. ¿Ok? Y ahora que las comenzamos a entender, entonces nos damos cuenta que había otra clase de pecados que estaban ahí, pero que no los entendía hasta que yo comprendí ciertos temas de la Escritura. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo en realidad? Por ejemplo, ¿cuántos han ido a los cursos de rudimentos aquí en la congregación? Levante su mano. Todos los que han ido a cursos de rudimentos. Mire, le aconsejo que vaya a cursos de rudimentos, porque ahí usted va a comenzar a entender muchas cosas. Mire, le doy un ejemplo sencillo, específico. El primero, un día usted y yo comprendimos muchas cosas acerca de lo que es el afán. ¿El qué? Sí. Cuando comprendimos esa enseñanza, nos dimos cuenta que muchos de nosotros vivíamos afanados. ¿Vivíamos qué? Afanados.
¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos están comprendiendo? Sí, muchos de nosotros vivíamos plenamente afanados, haciendo esto, haciendo lo otro, pensando que éramos indispensables en cada actividad, que si no nos iba a poder lograr, etcétera, etcétera, que no alcanza el tiempo, que esto, que el otro, y nos sumergíamos completamente en esas actividades, olvidándonos del reino de los cielos. ¿Ok? Pero también cuando comprendimos eso, pudimos ver que la Escritura dice claramente que el afán va a estar presente todos los días. Basta a cada día, ¿qué dice? Su propio afán. Es decir, cada día tiene su afán. Entonces depende de mí y de usted, o de usted y de mí, que caigamos, ¿verdad?, en el engaño que produce el afán. ¿Cuántos estamos entendiendo? Yo soy el que tengo que tomar una decisión para no afanarme por las cosas, sino con buscar al Señor, y el Señor puede resolver las cosas. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Buscarlo a Él y Él puede resolver las cosas. Etapa o enseñanza que muchos ni siquiera han superado. Y que se afanan todos los días por conseguir la lana, por tener más dinero, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo el otro, no sabiendo que el Dios es un Dios, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que proveedor. Que si nos dedicamos a buscarlo a Él, Él va a proveer también. Por supuesto, no se trata de ser un irresponsable tampoco, porque la palabra siempre es una palabra de equilibrio. ¿De qué? De equilibrio, efectivamente. Donde ni yo deje al Señor, ni las cosas me alejen o me hagan dejar al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando entramos en ese equilibrio, Dios se encarga de resolver las cosas. Y usted y yo nos vamos a evitar la colitis. ¿Cuántos tienen colitis por ahí? ¿Sabe por qué viene eso? Por estar afanado todo el tiempo. Por eso viene. Y un montón de cosas, enfermedades que se producen en nosotros porque diariamente estamos afanados. ¿Estamos qué? Afanados, efectivamente. ¿Ok? Por no darle al Señor lo que le corresponde en tiempo. ¿Ok? En intimidad. Entonces, cuando yo entiendo eso que nunca había entendido, antes lo ignoraba. ¿Ok? Y ciertamente muchos dicen, pues yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro. Pero estás afanado, compadre. Y mientras no entiendas lo que el afán va a implicar o involucrar a tu vida, vas a seguir pecando. ¿Vas a seguir qué? Efectivamente, el afán nos lleva a un pecado, se llama turbación. ¿Ok? Y una persona por estar turbada también se enferma. ¿Ok? A ver, ¿cuántos están ahí? ¿Me está comprendiendo? Pero la gente, como dice, ya no mato, la Escritura dice que no mate, ya no mato. Ya no robo, la Escritura dice, ya no robo, pues ya no robo. Ya no estoy en pecado. Sí, pero por ignorar las verdades que están escondidas en la Escritura, también caemos en el pecado. Esa es la otra clase de pecado que usted y yo necesitamos entender que hay. Por eso Job, fíjese bien, dice 11:5 de Job de esta manera. Y el 6 va a ser también. Dice, mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera, ¿qué dice? Sus labios contigo. Si abre sus labios contigo, es que te va a entregar su voz, ¿sí o no? Y como resultado de eso, vea lo que dice el 6. Dice, y te declarara los secretos que, cuando la voz de Dios viene a revelarnos secretos. Escúcheme, préstame tu Biblia, hijo. Aquí está la Biblia. Usted busca esto y va a encontrar muchas cosas. Pero lo que está aquí no es ningún secreto. ¿O es secreto? Lo que está en la Escritura, ¿es secreto?
No, no es ningún secreto. Hasta el diablo lo conoce. ¿Ok? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero la Escritura está diciendo ahora a través de Job, y te declarara cuando abriera sus labios, o sea, su voz te sea dada, dice, te declarara los secretos de la sabiduría. Entonces aquí adentro de estas letras hay ¿qué cosa? Secretos en la sabiduría de Dios. Y entonces, fíjese bien, por buscar la sabiduría de Dios y sus secretos, dice que son de doble valor que las riquezas, ¿ok? Que nos está mostrando ahí cuál es su valor. Dice, ¿conocerías entonces que Dios, qué dice? ¿Te ha qué? ¿Te ha castigado qué? Menos. Es que nos damos cuenta de cosas que no entendíamos y que estamos pecando por no entenderlas. Esa es la clase de pecado a la cual Pablo se refiere con delitos y pecados. Hamartano. Errar en el blanco. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es decir, por vivir en el error, por ignorar la verdad, yo también peco. ¿Estamos entendiendo? Dice, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad ¿qué? Merece? Dice. Entonces podemos caer en cuenta que sí soy pecador. Que yo pensaba que ya estaba cumpliendo con la Escritura en todo. Pero al momento en que el Señor me revela secretos y que yo me doy cuenta que no estaba haciendo las cosas de acuerdo a su verdad, me doy cuenta que sí soy ¿qué? Pecador. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que también en Santiago 4:17 la Escritura dice de esta manera, por favor. Santiago 4:17 dice, y al que sabe, ¿qué cosa? Hacer lo bueno, dice, y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Ahí está incluida esta clase de pecados. Una vez que lo sé, si lo sé es porque la sabiduría ha hecho su trabajo en mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Al que sabe la sabiduría, por buscar la sabiduría me he dado cuenta de cosas que antes no comprendía. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ahí es donde cabe en esta clase de pecados, cuarta clase de pecados de la cual estamos hablando. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? El ejemplo más importante que hemos venido compartiendo es el siguiente. Fíjese bien. Lo que Pablo está diciendo, y Él os dio, ¿qué? Vida. Cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el Señor quiere darnos ¿qué cosa? Vida. Y usted y yo muchas veces pensamos que lo que vivimos es verdadera vida. ¿Ok? Pero vida realmente, fíjese bien, es hacer aquello, ¿ok? Que el Señor nos revela y nos muestra para qué nos trajo a la tierra. Eso es la verdadera vida. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Y eso solamente es parte de una revelación. Es decir, yo necesito buscar la revelación de la palabra para poder llegar a comprender qué es la verdadera vida. Por eso es que el Salmo 16:11, fíjese bien, la Escritura está diciendo, me mostrarás, ¿qué dice? La senda de la ¿qué? Habla de que Él es quien nos la va a mostrar. Muchas personas están diciendo, yo vivo mi vida, yo quiero vivir mi vida, yo hago mi vida como yo quiero. Y eso es realmente vivir la vida y disfrutar la vida. Qué equivocación más tremenda. Porque la verdadera vida es poder llegar a tener un día la revelación de lo que Dios hizo y creó para nosotros, para hacerlo aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es la verdadera vida. Y es la vida, fíjese bien, el cumplir aquello, el entenderlo primero y luego hacerlo, lo que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso Jesús en Juan 6:53 y 54
Vamos allá. Juan 6, 53 y 54 dijo de esta manera. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice? No tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Luego, siguiente verso. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Entonces se necesita comer su carne y beber su sangre para tener vida, y además como resultado de hacer lo que es la vida, se va a producir o se nos va a dar ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Esto habla de una persona que entiende un día, fíjese bien, a qué vino a la tierra y lo cumple, lo hace. A ese es al que el Señor le da vida eterna. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Imagínese una persona que solamente levanta la mano en una iglesia un día y dice, Señor, yo te recibo en mi corazón, y el resto de su vida la vive displicentemente, como él quiere. ¿Por guapo le van a dar vida eterna? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Por cumplidor? ¿Por obediente? ¿Le van a dar vida eterna? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Miren, mi hermano, la vida eterna es el máximo premio que Dios le otorga a uno de sus hijos. ¿Ok? Y se la da al cumplidor, al obediente en todo, no al obediente en unas cuantas cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, comer mi carne. Todo el mundo diga, comer mi carne. Bueno, no la mía. Cuando Jesús estaba diciendo comer mi carne, significa, fíjese bien, que Él entregó su cuerpo. En su cuerpo había deseos de la carne. Y los deseos de la carne, usted y yo ya comprendimos que implican voluntad de carne y voluntad de ¿qué? De pensamientos. Cuando dice comer mi carne, quiere decir que usted y yo, fíjese bien, hacemos lo que Jesús hizo un día, quebrantar los deseos del cuerpo. No hacerle caso a los deseos del cuerpo que provienen de la voluntad de la carne y de la voluntad de los pensamientos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Eso es comer mi carne. Y luego dice, y beber, ¿qué cosa? Mi sangre. ¿Y beber qué? Mi sangre. Por supuesto que esto no es literal, esto es parabólico. ¿Ok? Y la sangre, fíjese bien, hace referencia al sacrificio que Jesús hizo. Una sangre solamente puede ser bebida si primero se ha derramado, ¿sí o no? Contenida en el cuerpo no puede ser bebida. Tiene que ser primero un cuerpo sacrificado para contenerla, ¿verdad? En cualquier clase de contenedor, sea un vaso o lo que sea, ¿ok? Para luego beberla. Estamos entendiendo que primero este cuerpo tiene que ser quebrado, sacrificado. Después de eso vendrá como resultado, ¿verdad? La salida de una sangre, por decirlo así. El derramamiento de una sangre. Yo tengo que estar dispuesto a ser crucificado con Cristo para que mi sangre sea ¿qué también? Derramada parabólicamente. ¿Cómo? Parabólicamente. ¿Ok? Y entonces cuando este cuerpo se niega a la voluntad de la carne y de los pensamientos, mi sangre es ¿qué? Derramada. Soy juntamente crucificado con Cristo. Resucito por lo tanto como Él, por ser obediente a Él, por entender las cosas que Él me ha dicho que haga, con Él. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y Él nos da esa nueva vida. ¿Y esa nueva qué? Donde entonces usted y yo podemos ser libres de los deseos de la carne y de los deseos de nuestros pensamientos para venir a una nueva vida.
Ahora, observe algo, la Escritura dice en Levítico 17, 11 y 14, que la vida de la carne está en la sangre. ¿Cómo dice? La vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Si se derrama la sangre y la tomamos, como dice ahí, ¿qué estamos tomando? Vida. ¿Qué estamos tomando? ¿La sangre de Cristo era una sangre contaminada con pecado? No, mi amado. Al beber su sangre, ¿sabe qué está pasando? Es como si hubiese una transfusión. Mi sangre es derramada para tomar ahora la sangre de Él. Y que en mí esté presente, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Una sangre ya, fíjese bien, sin genes contaminados. De eso se trata precisamente. Ahí es donde llega la vida a nosotros. Donde todos aquellos genes que contaminaban, fíjese bien, mi sangre y me hacían pensar un montón de cosas, ¿ok? Me esclavizaban al pecado, ya no van a estar presentes, sino que lo que va a estar presente en mí es precisamente la sangre de Cristo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Una sangre limpia, sin contaminación, ¿ok? Eso me lleva a la vida. El hacerlo, o sea, el poder que me sea revelada la vida, ¿verdad? Y cumplir aquello me lleva a la ¿qué? Vida eterna. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Ahora, fíjese bien. Todo esto en cuanto a los tipos de pecado que usted y yo venimos comprendiendo, es con el propósito de que usted y yo entendamos lo que es la vida. Porque la vida es una revelación. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Ok? Es una revelación que se le da a aquel que ya no quiere hacer la voluntad de su carne ni de sus pensamientos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Para hacer qué? Sí, si yo estoy muerto a la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, es con el propósito de hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios, porque la voluntad de nosotros va a seguir existiendo, pero ahora es una voluntad totalmente rendida a la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden? A ver, ¿cuántos entienden? Eso es lo que el Señor busca, que muramos precisamente a la voluntad de nuestra carne y pensamientos para hacer la voluntad de Él. ¿Ok? ¿Están ahí? A ver, ¿están ahí? Efectivamente. Ahora, esto nos va a llevar, fíjese bien, a comprender un verso que si usted lo lee a la letra, va a decir, ¿qué significa esto? El otro día una persona, ¿verdad? Un profesional aquí en la congregación me decía, pastor, tengo un amigo, también profesional, que me decía, oye, esa Biblia esa Biblia en la que tú crees, es un libro bien violento, dice. Bueno, el que no entiende es un libro violento. Claro que sí es violento. ¿Ok? Pero el mundo no entiende que esa violencia debe estar encauzada contra el pecado. Y que el mundo está como está por no tener violencia contra el pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque se solapa, se le acaricia, hasta se participa sobre todo de él. Vea este verso 65:15. ¿De qué? A ver, dígame usted de qué. ¿Cuántos libros en la Biblia hay que tengan 65 capítulos? No, Salmos todo el mundo sabe. Isaías, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Muy bien, te voy a invitar a comer por eso, porque no hay otro. Nomás 2 libros en la Biblia tienen, y luego me recuerdas, porque luego se me olvida convenientemente. Nomás 2 libros en la Biblia tienen 65 capítulos. Y como no es Salmos el que le voy a mencionar, el otro es Isaías. Vayamos a ver qué es lo que dice Isaías.
Abusados, ¿eh? Porque yo quiero ver que usted conozca los libros de la Biblia. Por cierto, Rudimentos ahí empieza, buscando llevarnos a conocer los libros de la Biblia. Hay personas que delante de mí se desnudan solos. A ver, ábreme tal libro de la Biblia para ver qué dice. Le digo yo, búscame tal pasaje. Y agarran el celular y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, y no dan con el libro de la Biblia. Quiere decir que donde les diga el celular, ahí está el libro, pero usted no sabe dónde está en la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Y si un día lo agarran sin celular, y si un día el Señor le dice que exponga la palabra y no trae celular en la mano, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Nada. Por eso usted necesita aprenderse los libros de la Biblia. Dice el 61:15, 65:15 de Isaías. Dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor, ¿qué dice? ¿De qué? ¿De qué? Y Jehová el Señor te matará, dice. Y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿Sabe a qué se está refiriendo ese verso? Aquel que entiende lo que es la vida, sabe, fíjese bien, que la vida es realmente cuando Dios nos revela a qué nos trajo a la tierra. Pero para que esto suceda, usted y yo necesitamos primero morir a la voluntad de la carne y de los pensamientos, para hacer la voluntad de Él. Si yo muero a la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, es cuando el Señor nos mata. ¿Nos qué? Y observe qué pasa después de que nos mata, según el verso. ¿Qué hace? Dice, y a sus siervos llamará, ¿qué dice? Por otro nombre. Mire, solamente, entiéndalo así, solamente puede ser un siervo de Dios aquel que ya no quiere hacer su voluntad. ¿Sí o no? Sino que quiere hacer la voluntad de Él. Ese es un siervo. ¿Está comprendiendo? Dice, y a sus siervos, ¿qué dice? Llamará por otro nombre. Quiere decir, al que murió a la voluntad suya, personal, propia, de voluntad de carne y de pensamientos, ese se convierte en un siervo, que ya está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están ahí? Ese es un siervo. Porque Gálatas capítulo 1, verso 10, dice así. Gálatas capítulo 1, verso 10, vea lo que dice la Escritura. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Entonces, ¿quién es un siervo de Cristo? El que busca ¿qué? Agradar a Dios. ¿Ya se fijó? Y solamente busca agradar a Dios. ¿Cuántos están ahí? Le quiero dar un pequeño testimonio. No es para subirme el cuello. Pero hace 2 semanas, en sábado, Joel, mi hijo me dice, oye papá, ¿me das permiso de darme unos 3 días de vacaciones en Estados Unidos? Y me dijo así, si no hay permiso, no hay problema, me dijo. Yo le dije, ok, déjame orar y te voy a decir. Porque quiero decirle que en mi casa hay gobierno. Y aunque tenga 20, ¿cuántos años tiene ya? 30. 30 años. Me acordé porque pusieron un numerote en el día de la fiesta. Ya son tantos que a uno se le olvida. Que aunque tenga 30 años,
Él obedece las reglas que hay en mi casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro. ¿Ok? Y entonces, fíjese bien, yo le dije, déjame orar. Y al día siguiente yo hablo con el Señor y el Señor me dice, dile que no hay permiso. Y no solamente le digas que no hay permiso, dile que inclusive en lugar de vacaciones va a tener trabajo. Y que el domingo próximo él va a predicar. Y entonces llega el domingo por la tarde, ¿verdad? Y él entra a un lugar donde yo estoy y estamos ya solos. Y le dije, ¿sabes qué, Joel? Pues nomás quiero decirte que no hay permiso de vacaciones. Y es que, pues, había pasado todo lo de Esther, un chorro de trabajo, etcétera. Y yo creo que se las merecía. Pero el Señor me dijo, no hay permiso. Y no solamente eso. Dice el Señor que vas a compartir la semana próxima porque yo voy a salir. Y tú vas a predicar. Yo no sé qué reacción tuvo, pero yo lo vi por el internet. Y me dice que en su cabeza comenzó a pensar muchas cosas. Eso dijo en la predicación, ¿sí o no? Y él comenzó a decirse a sí mismo, dijiste que ibas a obedecer. Dijiste que eras un siervo de Dios. Dijiste que iba a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? No oigo. Porque si yo le preguntara a usted ahorita que quiere hacer la voluntad del Padre, todos iban a levantar la mano. Todos, así, no hay ninguno que no iba a decir. Pero a la hora de la práctica, ninguno va a hacer la voluntad de Dios. O unos, dos o tres. ¿Cuántos me están entendiendo? Una semana después, ya que compartió y todo, yo le mandé un mensajito. Aunque vive en mi casa y comemos juntos todos los días, de todas maneras le mandé un mensajito. Y el mensajito le puse, dijo, le doy gracias a Dios por tu vida, porque eres obediente a Dios. ¿Sabe qué me contestó? Papá, fíjate que si me hubiera ido, ese día la caravana llegó a Tijuana y nos hubieran cerrado la frontera. Más de hecho la cerraron. No se podía pasar. Hubo un montón de problemas, gases lacrimógenos y quién sabe cuántas cosas. Si te hubiera desobedecido, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces con eso quiero decirle algo. La vida es cuando realmente, fíjese bien, usted y yo estamos haciendo la voluntad del Padre. Eso es la vida. ¿Me está comprendiendo? Para eso usted y yo necesitamos dejar las 4 clases de pecado. No solamente los que la ley nos enseña, los que la ley, la letra nos enseña, sino también aquellos que por ignorancia de la verdad también estamos haciendo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Entonces entra en vigor lo que se llama vida. ¿Se llama qué? Vida. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, fíjese bien. Cuando alguien está dispuesto a hacer esa voluntad de Dios, Dios le revela ese otro nombre, el cual tenemos en los cielos. ¿Para qué quiere usted un nombre que en todo caso le muestra o le va a mostrar cuál es la voluntad de Dios para su vida, si usted no quiere morir a la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están ahí? Por eso, Dios, que conoce los corazones perfectamente y que si en algo se fija es en nuestro corazón, sabe qué corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Él. Por supuesto que primero tiene que venir la enseñanza. Ahora, la enseñanza ahora ya la tenemos todos. Ahora sí es cuando el Señor va a decir, ahora me voy a fijar en los corazones. Ya recibieron la enseñanza,
Ahora voy a probar sus corazones a ver si es cierto que quieren hacer mi voluntad. ¿Cuántos están entendiendo? Si es que quieren tener realmente la vida. ¿Están ahí? Y entonces, al que el Señor lo vea precisamente entendiendo eso y haciéndolo, es decir, con un corazón dispuesto a hacer su voluntad, es al que el Señor le revela ese otro nombre. Por favor, de regreso, Isaías 65:15. Dice, y a sus siervos, ¿qué dice? Llamará por otro nombre. Hace tiempo atrás, fíjese bien, mucha gente quería saber su nombre preexistencial cuando recién comenzamos a entender de estas cosas. Pero no era el momento. Porque se tenía que entender primero que había que renunciar a la voluntad nuestra totalmente para hacer la voluntad de Dios. Porque ese nombre va a significar qué va a ser el resto de nuestra vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Como significó en Pedro, por ejemplo. Vayamos a ese ejemplo. Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo 16, 13, dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo del qué? Del Dios viviente. Pedro respondió en ese momento por una revelación que venía del Padre. ¿Ok? Por eso respondió así. No porque él lo hubiera inventado, no porque él se le hubiera ocurrido, no porque él le atinó, sino porque fue una revelación que el Padre puso en su corazón. Ahora, 17. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, que dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está. 18. Dice el 18, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Ahí está el otro nombre. Y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. En ese momento le estaban mostrando, fíjese bien, el perfil de lo que iba a ser el resto de su vida. Pedro se iba a convertir en un edificador de la iglesia. ¿En un qué? Efectivamente. Y el edificador es aquel, fíjese bien, que conforme a un plan, el plan de Dios, comienza a poner las piezas de la edificación una sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que se termina el edificio, pero de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y para eso se necesitan las revelaciones del Padre para poder poner una pieza sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y no estar poniendo una pieza que yo quiero poner cuando el Padre no la quiere poner. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí lo está comprendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, todo esto le da una idea a usted de por qué es necesario, qué relación tiene esas 4 clases de pecado con la vida y la vida con el nombre. Y por qué el Señor, para revelarnos lo que es la vida, primero nos va a matar. ¿Nos va a qué? Efectivamente. Si lo comprende, denle un aplauso más grande todavía a nuestro Rey, por favor. Y le llevo a la segunda parte de lo que hace 2 semanas estuvimos hablando. Dice el verso 33, por favor. 8:33 de Juan. Dice, le respondieron a todo esto, aquellos judíos que habían creído en él, le responden a Jesús y le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Pon atención, Luisito, porque esos fines de semana te estabas casando y no estabas aquí. Bueno, un día antes. Okay. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido, ¿qué dice? Esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ya felicitó a Luis? ¿Y a Paulina también? Se casaron hace 15 días. Ok. Ahora, fíjese bien. Ya, deje a Luis y a Paulina. Acá está la palabra. Vean la respuesta de aquellos hombres cuando Jesús les está hablando de la libertad del pecado. Ahora, veamos todavía el verso 34. ¿Qué dice el 34? Se puso rojo, Luis. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escúcheme, ellos están diciendo, linaje de Abraham somos, no tenemos pecado. Y Jesús todavía le responde, ¿cómo que no tienen pecado? Le dice, claro que tienen pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Está comprendiendo? Ellos pensaban que el pecado tenía que ver en todo caso con un linaje. Y todo el que es linaje de Abraham se conoce la ley perfectamente. Y eso usted y yo ya lo sabemos. El judío se conoce la ley perfectamente. ¿Estamos comprendiendo? A ver, ¿estamos comprendiendo? Pero el judío, como no cree en el Cristo como el Hijo de Dios, por lo tanto no puede tener entendimiento de la Escritura. Porque a final de cuentas, ¿quién es el que entrega la revelación finalmente? El Cristo, el Hijo. Viene del Padre, pero el Hijo se le entrega a quien Él la quiera, ¿qué? Revelar. ¿Se acuerda de eso? Entonces, si no creen en el Cristo, ¿tienen revelación? Por eso es que hasta la fecha están sumidos totalmente en la letra. Y entonces ellos dicen, linaje de Abraham somos. Eso quiere decir, ya conocemos la ley, ya no tenemos pecado. Mire, la ley solamente nos lleva a entender 3 clases de pecado. La 4ª clase nunca la vamos a poder entender con la pura ley. Para ello se necesita la revelación de la palabra, el entendimiento de la verdad. Y por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Si lo comprende, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Hoy es un día de confirmación de entendimiento. Veamos lo que dice Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos 9, verso 6 dice de esta manera: no que la palabra de Dios haya fallado, vamos a ir hasta el 9, porque no todos los que descienden de Israel ¿qué dice? Mire, los judíos piensan que porque descienden de Israel, porque nacieron en Israel, ellos vienen del linaje de Abraham. Y que ellos son parte de alguna de las 12 tribus de Jacob, de la que sea, pero son parte de alguna. Ellos piensan eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Vean lo que dice el entendimiento. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Ok? En Isaac le será llamada descendencia. Ahora, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la ¿qué? La promesa son contados como descendientes. Quiere decir que hay de por medio una promesa. ¿Hay de por medio una qué? Ahora, fíjese bien. ¿Qué es esta promesa? Primera de Juan 2:25. Vean lo que dice la Escritura. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? ¿Cuál es la promesa? Ahora, esa promesa es para los descendientes de la promesa. La vida eterna es para los descendientes ¿de qué? De la promesa. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? No es entonces un linaje según la carne, sino un linaje según la promesa. Es decir, un linaje que en todo caso le va a ser dada la promesa.
Y en esa promesa, vamos al verso 9 todavía, 9:9. Romanos 9:9. Dice la escritura de esta manera: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara, ¿qué dice? Tendrá un hijo. Y de ese hijo iban a salir una multitud de descendientes. Ahora, usted y yo necesitamos comprender quiénes son esos descendientes de la promesa, del hijo de la promesa. Vea esto, por favor, rápidamente, se nos agota el tiempo. Váyase a Génesis capítulo 15, verso 5. Y vea lo que dice la escritura. Dice: por esta causa. ¿Estás vacilando, Jorgito? Génesis 15, 5. Dice la escritura: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será que. Mire, parte de aquella promesa incluía estrellas. ¿Incluía qué? Estrellas. Efectivamente. ¿Incluía qué? Estrellas. Génesis 22:17. Génesis 22:17. Le dice el Señor a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu ¿qué? Descendencia, como las estrellas del cielo, y como ¿qué? ¿Y como qué? Como la arena que está a la orilla del mar. Y luego dice: y tu descendencia poseerá, ¿qué dice? Las puertas de sus enemigos. ¿Cómo supo Abraham todo esto? ¿Cómo fue que Dios le reveló que su descendencia iba a venir a través de un hijo? Pero ese hijo iba a tener en todo caso arena y estrellas, o estrellas y arena. Vea el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? El verso 18 dice así, por favor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste ¿a qué? Si permaneciereis en mi palabra. Quiere decir que todos los que son estrellas y arena escuchan la voz de Dios. Y un día, por entendimiento, llegan a comprender que o son parte de las estrellas o son parte de la arena. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ese es el verdadero linaje de Abraham. Ahora, unos hombres que simplemente porque son linaje de Abraham, según la carne, y le contestan a Jesús: linaje de Abraham somos, ¿cómo dices que somos esclavos? Nunca lo hemos sido de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? ¿Sabe? Jesús estaba tratando de hacerles ver que había una clase de pecado de la cual ellos todavía no eran libres. ¿Cuál? El de errar en el blanco, el de ignorar la verdad. Ese no sabían que existía. ¿Por qué? Porque en la ley solamente, o por la ley, podemos conocer 3 clases de pecado. Pero por la voz de Dios, que es el entendimiento, podemos conocer que hay una 4ª clase de pecado. Si lo está entendiendo, denle un aplauso al Rey, por favor. De tal manera que la voz de Dios, que viene a revelarnos tantas cosas, a final de cuentas también nos va a revelar un montón de pecados, como decía Job, o como dice Job, que usted y yo ni sabíamos que existieran. ¿Estamos comprendiendo? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y hay tanta gente que dice que no peca. Ahora, fíjese bien. Estas estrellas y esta arena. A ver, dígale a su vecino: estas estrellas y esta arena, ¿quiénes son a final de cuentas? Vayámonos por favor rápidamente a Daniel 12:3.
Daniel 12:3. ¿Tiene todo el oído bien dispuesto aquí? Vea esto. 1, 2, 3. Qué mal leyeron. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Cuántos grupos de personas tiene ese verso? 2. Uno es muy específico. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua. ¿Qué es perpetua? Para siempre, eternidad. ¿Para quién está reservada la vida eterna? Para las estrellas. Y esta es la promesa, la vida eterna. Los que enseñan la justicia a la multitud. Hay quienes el Señor va a levantar un día y está levantando en este tiempo, fíjense bien, para enseñar justicia a la multitud. ¿Cuántos me están comprendiendo? Se levantarán delante de grandes multitudes y enseñarán la justicia. La justicia la traerán por dentro, la habrán comprendido, la habrán entendido. De su boca va a salir simplemente, y va a salir porque la tienen dentro. Pero también el versículo dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del ¿qué? ¿A quién cree usted que se refiere con los entendidos? A la arena. ¿A la qué? Los dos son entendidos. La diferencia entre arena y estrella, ¿sabe cuál es? Que unos tendrán la capacidad de enseñar la justicia a la multitud, otros recibirán la justicia y serán aquella clase de personas que guardarán su palabra, tanto en la letra como en el entendimiento. ¿Cuántos me están comprendiendo? Serán entendidos, serán arena. Pero también hay otro grupo que son las estrellas. ¿Cuántos están ahí? Ahora, quiero que vean lo siguiente. En la Escritura se habla de dos grupos que serán parte de esa vida eterna. Ahorita estamos comprendiendo arena y estrellas, que fue la descendencia que se le prometió a Abraham. Arena y estrellas. Mire, usted solo va a caer en cuenta. Le voy a mostrar varios pasajes. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice? ¿Y nos hizo qué? ¿Cuántos grupos se hicieron para Dios? Pregunto primero, ¿cuántos grupos se hicieron para Dios? ¿Cuáles son? ¿Quién es estrella? ¿Quién es arena? Estrella es un rey. Sacerdote es uno que es arena. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Lo está comprendiendo? Job capítulo 22 a partir del verso 23. Vean lo que dice la Escritura. Dice Job: Job 22, 23. Si te volvieres al omnipotente, serás ¿qué? Serás edificado. Alejarás de tu tienda ¿qué cosa? La aflicción. 24. Espérame tantito, el 23 de regreso. Alejarás de tu tienda ¿qué? A ver, ¿en dónde hay aflicción según dice la Escritura? ¿Alguien dijo? En el mundo, Judith. En el mundo. Dice, alejarás de tu tienda ¿qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos alejaremos ¿de dónde? Del mundo, con todos los deseos de su carne y con toda la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Ahora, 24, ¿qué dice?
Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oros de Ofir. 25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás ¿qué? ¿De cuántos materiales está hablando? ¿Quién cree usted que es estrellas? ¿Quién cree usted que es arena? Muy bien, segunda de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21. Dice la escritura, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de ¿qué? De oro y de plata, sino también de ¿qué? Ahí están el oro y la plata ya mencionados. Dos materiales, estrellas y arena. Dice, unos son para usos ¿qué? ¿Quién cree usted que son aquellos para usos honrosos? El oro y la plata. Y otros para usos viles. ¿Quién cree usted que son aquellos para usos viles? La madera y el barro. 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para ¿qué? Es decir, se convertirá en oro o plata. ¿Ya lo vio? Puede ser que en este momento tú puedas ser un instrumento de madera o de barro. Pero el Señor dice que si te limpias de estas cosas, ¿y qué es lo que limpia? La palabra. Podrás ser instrumento para honra, es decir, pasar a ser un entendido o una estrella que enseña la justicia a la multitud. Si la enseña es porque la tiene entendida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? Mire, alguien que está dispuesto para toda buena obra es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. No va a ser la voluntad de Él. ¿Lo comprende? Escúcheme. Dios está levantando a esa arena y a esas estrellas, entendidos que reciben la enseñanza de alguien que la ha entendido primero. Plata o arena que recibe la enseñanza de aquel que la ha entendido primero. Estrella u oro, donde Él va a levantar sacerdotes, arena o plata, que reciben la enseñanza que proviene de la voz de Dios, de las estrellas o los reyes. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Lo está entendiendo? Para ellos, para todos los entendidos, porque tanto el uno como el otro son entendidos, tienen entendimiento, es la vida y la vida eterna. Pero la vida eterna solamente se alcanza cuando alguien entiende lo que es la vida y está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos lo comprenden? Muriendo totalmente, Jehová el Señor te matará a la voluntad de mi carne y a la voluntad de mis pensamientos, para hacer la voluntad de Dios. Cerramos con estos versos, por favor. Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9. Dijimos que este mensaje se llamaba o se llama confirmando que. Ahora le recuerdo algo. ¿Qué es Zacarías? ¿Qué oficio ministerial tenía? Profeta. ¿Qué era Isaías? Fue a Isaías a quien el Señor le dijo un día: Jehová te matará y a sus siervos les dará otro nombre.
¿Por qué estamos utilizando a 2 profetas para confirmar entendimiento? Porque la Escritura dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, que los profetas. Estamos hablando, mi amado, de secretos maravillosos que le están llegando a su corazón para que usted los entienda y ahora viva por ello. Pero entienda, si usted hace caso omiso de eso, también es un esclavo del pecado. Pero si desde hoy usted dice: Señor, precisamente por eso necesito morir a la voluntad de mi carne y a la voluntad de mis pensamientos, para poder hacer un día, muy pronto espero, la voluntad tuya, y acceder a la vida, porque la vida es un escalón a la vida eterna, y yo quiero esa vida eterna. ¿Cuántos me están comprendiendo? Veamos lo que dice Zacarías 13, 8 y 9. Póngase de pie, por favor. Zacarías 13, 8 y 9. Dice la Escritura: y acontecerá en toda la tierra. Previamente, en el verso 7 está hablando del pastor y sus ovejas. Dice el verso 7, por favor: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán, ¿qué dice? Dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está hablando de el pastor y las ovejas, de cómo el pastor será herido. ¿De qué manera herido? Bueno, cuando viene esta enseñanza de morir a la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, mi carne es herida. ¿Mi carne es qué? Herida. ¿Ok? Ahora veamos lo que dice el verso 8. Dice: y acontecerá en toda la tierra, es decir, donde hay este pastor con sus ovejas. Dice Jehová que las 2/3 partes que dice son heridas para luego ser ¿qué? Cortadas. Porque para que haya un corte, primero tiene que haber una herida. Dice: las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera, ¿qué dice? Quedará en ella. Habla de 3 partes. ¿Sabe que muchos, hasta teólogos, han pensado que 2/3 partes de la humanidad van a desaparecer? No está hablando de nada de eso. Está hablando que entre aquellos que son realmente pastor y ovejas, que escuchan la voz de Dios, 2/3 partes de ellos van a quedar cortadas. ¿Cuál cree usted que son? La voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Pero 1/3 parte dice quedará en ella, en esa tierra. ¿Cuál es la que queda? La voluntad de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? A ver, ¿cuántos me están comprendiendo? Esa es la que queda en ellos. Luego vayamos al verso 9, y dice el verso 9: y meteré en el fuego a esa 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba ¿qué? Órale. A la arena la fundirá, a las estrellas los probará. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y lo dice: él. Ya nada más está hablando de uno.
después de hablar de todo un grupo de personas, estrellas y arena, toda una descendencia, ahora todo lo resume en uno. Dice, Él invocará mi nombre. ¿Cómo puedes tú invocar el nombre del Señor si todavía estás haciendo la voluntad de tus pensamientos? En realidad se puede invocar el nombre del Señor todavía con esa voluntad de pensamientos, o esclavizado a esa voluntad de pensamientos. Dice, Él invocará mi nombre y yo le ¿qué? Oiré. Y diré, ¿qué diré? ¿O qué dirá? Ese es mi pueblo, el que quiere hacer mi voluntad. Ese es mi pueblo. ¿Sabe? Hay tanta gente que dice, yo soy parte del pueblo de Dios. Mi amado, veamos la realidad de la Escritura. La realidad de la Escritura nos muestra que el que es pueblo de Dios es aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Él, no la propia. A ese el Señor le dirá, pueblo mío. ¿Pueblo qué? ¿Pueblo qué? ¿Pueblo qué? Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Hoy el Señor te está entregando una enseñanza preciosísima que pocos entienden. Y te está abriendo la oportunidad para que seas arena o aún estrella. ¿Quiénes son la arena? Los entendidos. ¿Quiénes son las estrellas? Los que entendieron y aún están enseñando a otros. ¿Cuántos comprenden? ¿Por qué dos grupos? ¿Por qué arena? ¿Por qué estrellas? Porque tiene que haber discípulos, como también tiene que haber, para que haya discípulos, maestros. ¿Cuántos me están entendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje. Esta es una verdad que aquellos judíos que habían creído en Él ignoraban. Y nació. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos, no somos esclavos de nadie. Jesús se paró firme diciendo, si son esclavos, señores, porque no conocen toda la verdad. Y reinaremos sobre la tierra. Porque también se peca por no conocer la verdad. Gloria al Cordero de Dios. Pero el entendido al Cordero es aquel que busca conocer la verdad. de gloria. Busca la palabra de entendimiento. Busca la enseñanza de sabiduría. No quiere vivir ignorante. Ya Dios le mostrará en el camino si usted será arena o estrella. Pero hoy es un día de tomar una decisión y de decir, Señor, Padre eterno, Cordero yo quiero tener entendimiento de tu palabra. de Dios. Para ello hay que permanecer en la palabra. Con tu sangre Adórelo, nos ha redimido. adórelo. Para nuestro Dios. De
todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes, oro y para plata, nuestro Dios. estrellas y arena. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero, de gloria. Adorar, al que vive y reina, al que vive y reina. Al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Vamos a confirmarlo otra vez. ¿Cuántas clases de descendientes Dios le dijo a Abraham por promesa? ¿Quiénes eran? También llamados como oro y plata, también llamados como reyes y sacerdotes, también llamados como Proverbios 2, 20 y 21. Vea lo que dice la escritura. ¿Se acuerda cuando aprendimos 4 elevaciones espirituales? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Clases de rudimentos. ¿Cuántos se acuerdan de las 4 elevaciones espirituales? Así andarás por el camino de los buenos, primera elevación, y seguirás las veredas de los justos, segunda elevación. Verso 21. Porque los que y los que, ¿quiénes son los que van a habitar en la tierra y van a permanecer en ella? ¿Cuántos grupos son? ¿A quién cree usted que se refiere? A la arena y a las estrellas. Esos habitarán la tierra. Se refiere a serán parte de esa tierra prometida que un día Dios le dijo a Abraham: vete de esta tierra a una tierra que te mostraré. Y acontecerá en toda la tierra que las 2/3 partes de ella serán cortadas y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Acontecerá en toda la tierra. En toda la tierra son los rectos y los perfectos. Unos habitarán la tierra, otros permanecerán en ella. Arena y estrellas. Si lo comprende, denle un aplauso, gran aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen al Señor: Señor, yo quiero ser parte de esas estrellas y de esa arena? No sé todavía cuál soy, si estrella o arena, pero yo quiero ser parte de ese grupo de descendientes del linaje de Abraham. Con esa fe, con esa firmeza, con esa enseñanza quiere el Señor que usted y yo vayamos al desfile, caminando por las calles de la ciudad y diciéndole a la ciudad y a las entidades espirituales
Yo soy parte de esa promesa. a Dios Yo soy arena, yo soy estrella, pero yo soy parte de esa promesa. Y con esa seguridad vengo caminando firme por las calles de esta ciudad. de Dios. El Señor se estaba reservando esta enseñanza para antes del desfile, para que usted y yo vayamos con firmeza pisando las calles de la ciudad. Porque un día el Señor le dijo a Abraham: y tu descendencia, a tu descendencia, lo que pise tu descendencia, la tierra que pise tu descendencia será tuya. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Al Cordero de gloria. Al que vive y reina. A Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y todo aquello que pisare la planta de tus pies será tuyo. Con esa firmeza, con esa seguridad, con ese entendimiento quiere el Señor que usted y yo desfilemos dentro de 15 días. Adora el Cordero de gloria, iglesia. Adórelo. Exaltamos su nombre, Jesús. Levante sus manos, iglesia, y dígale al Cordero. Al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Que la paz del Señor vaya con usted.